Bueno, ya nos acompaña en esta mañana de viernes aquí en el estudio la maestra Ixchel Guadalupe. Ella es experta en derechos humanos, en justicia social y en violencia de género, entre otros. Maestra, bienvenida, muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente un gusto saludarte, David, a ti, a tu equipo y a la audiencia que nos acompaña. Y hoy vamos a tratar, bueno, los temas que acostumbramos, pero con una perspectiva, maestra, muy particular, porque todo esto que de repente hemos aprendido, de lo que hemos aprendido y que hemos desglosado y cómo se presenta, por ejemplo, la violencia de género, pues también se vive de manera muy particular durante las épocas de fiestas. Así es, David. De hecho, vengo aquí lamentando ser la Grinch, ¿no? Porque yo sé que en estas épocas uno quiere oír noticias agradables, pasar como las fiestas tranquilas. Sin embargo, en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, pues esta no para en vacaciones, no paró en Navidad y tampoco paró en la pandemia. Entonces, por eso es importante seguir platicando sobre estos temas. Entonces se parece un poquito, o sea, estamos hablando de que este tipo de violencia de la que vamos a hablar el día de hoy es en un contexto de vida en común. En un contexto que es, según los expertos, maestra, nos dicen, por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública dice, el problema número uno que tenemos cuando analizamos el fondo de por qué vivimos estas estadísticas de violencia, termina siendo la violencia intrafamiliar, la violencia en las casas, la violencia en la familia. Sí, mira, de hecho en Tijuana, por ejemplo, particularmente, históricamente en Navidad, las llamadas al 911 han sido por fuegos artificiales, por personas sospechosas y por violencia de pareja, que entra en la modalidad de violencia familiar. Y lo que pasa es que en épocas decembrinas se va alimentando el ciclo de la violencia que hemos platicado anteriormente, ¿no? Porque hay consumo de alcohol y otras sustancias, porque el agresor y la víctima pasan más tiempo por los periodos vacacionales o por estas fechas de familia, pero también porque hay problemas económicos y porque sobre todo hay una expectativa social, una sobrecarga social, en donde creemos que por ser noche de paz, noche de amor, debemos sostener estas dinámicas familiares, la imagen de una familia unida, y también se cree que debemos de perdonar, ¿no? Hay que perdonar y entonces vamos a estar bien, ese va a ser nuestro regalo de Navidad. Y eso por supuesto que va a perpetuar el ciclo de la violencia, alimentar en particular a la fase de tensión, que es la primera fase de este ciclo de la violencia, y lo hemos platicado antes, ¿no? En este momento en donde se acumulan las fricciones, las incomodidades, el estrés, y que inevitablemente va a llevarnos a la fase de explosión en la siguiente etapa del ciclo. Pero porque además el agresor va a activar todas estas estrategias de manipulación bajo el concepto de mantener una familia unida, y que eso va a tener la intención de sostener el vínculo de la víctima. Pero acá me parece bien importante citar a Ana Redondo, que es ministra de Igualdad en España, en donde dice, pues no olvidemos que el violento va a seguir siendo violento en Navidad, ¿no? Y en este sentido, las personas que estamos acompañando a la mejor a nuestra familia, nuestras amigas, hermanas, pues tenemos que tener la capacidad de crear espacios seguros para las víctimas, porque sobre todo lo que pasa en las cenas navideñas es que la víctima puede tener dos caminos. El primero, identificar que puede haber alguna persona en quien ella pueda confiar en el caso de que necesite activarlo, pero también puede pasar lo contrario, que haya un aislamiento emocional, que desista de esta idea de querer salir de ese entorno, porque sobre todo en estas fechas se hacen comentarios, y quiero pensar que sin la intención, de pronto muy normalizados, en donde dicen, ay, es que ustedes hacen muy bonita pareja, ¿no? Siempre están unidos ante adversidades, ahora todo el mundo se divorcia y ustedes han demostrado que sí se puede mantener juntos. Entonces estas ideas romantizadas de pronto pueden hacer dudar a la víctima, y por eso es bien importante que analicemos que a veces no sabemos cuál es el contexto de la pareja que está viviendo, y tenemos que cuidar nuestras palabras. Oye, y aquí me vienen dos subtemas a la cabeza, maestra, interrumpiéndote un poquito, abriendo un paréntesis, porque sé que suena cliché, pero yo lo he visto con conocidos, con amigos de manera muy frecuente. Por un lado, porque te quiero plantear dos temas que creo que se engloban en prácticamente una sola pregunta, ¿no? Pero es clásico que cuando hay un violentador en un contexto familiar, y ya sé que muchos van a decir, ay, David, no, les juro que yo lo he visto, y usted puedo apostar que también lo ha visto. Ese violentador toma alcohol en estas fiestas decembrinas, y alcoholizado pide perdón, dice que no lo va a volver a hacer, pero termina las fiestas y regresa el ciclo de la violencia. El número uno, creo que es muy común
no sé si en toda Latinoamérica, pero yo sí lo percibo común en un país como México. Y por el otro lado, esto que ya comentabas y que a mí me llama mucho la atención y que de alguna manera ya lo hemos puesto un poquito en contexto, y es, no quiere decir que por ser familia tienes ni que aguantarlo, y a veces tampoco tienes por qué perdonarlo. O sea, si se da un contexto en el que puedas dar un perdón y seguir tu vida normal, sin olvidar y sin seguir teniendo cuidado, qué bueno, muy bien, pero este asunto de que te digan que solo porque es familia te tienes que aguantar es un gran problema. Creo que tenemos que parar con eso, porque además de inmediato, para decir de inmediato, maestra, me vino a la mente cuando hablamos aquí también con expertos acerca de los abusos, por ejemplo, sexuales, entre otros, ¿cuál es el porcentaje de los violentadores que son de la propia familia? Entonces tú dices, espérame tantito, ese discurso de que porque es familia tienes que perdonar y tienes que aguantar, no lo percibo en lo absoluto como algo necesariamente válido, maestra. Así es, comparto el pensamiento y además sostengo que a raíz de la Navidad, en particular de esta fecha, se romantiza el perdón. Ya de por sí lo romantizamos culturalmente y sobre todo cuando se trata de familia, pero en particular en Navidad, de hecho también Ana Redondo, ministra de Igualdad que cité hace ratito, en esta misma entrevista ella decía, es que también en Navidad es cuando las víctimas desisten de los procesos de judicialización o de poner una denuncia bajo este concepto de el perdón. Y por eso yo le hago mucha crítica también a estos coachings de vida, porque sostienen esta figura del perdón poniendo toda la responsabilidad de la víctima. O sea, la víctima todavía pasa por estas situaciones y además yo tengo que ser responsable de lo que la otra persona me hizo, pero también de perdonarlo, ¿no? Y eso es bien complejo, porque además cuando uno empieza a poner estos límites con la familia y decir, no lo voy a perdonar, ya no quiero convivir con mi agresor, normalmente lo que pasa, y sobre todo en la cultura mexicana, es que la familia se separa. Empiezan a ser bandos y entonces hay quienes empiezan a ser aliados del agresor. Y esto es muy doloroso, pero también es sano, sobre todo para la víctima o sobreviviente, porque quiere decir que va a poder crear vínculos y espacios seguros, que es lo que debemos aspirar todas las personas a hacer, ¿no? Para por lo menos otras personas. Ahora, en temas de la violencia de género contra las mujeres, está bien interesante porque no en todos los casos se da a manos de un agresor directo. Quiero ser muy cuidadosa con esto. Pero decimos siempre, sobre todo académicas, es que la violencia de género es transversal. ¿A qué me refiero con esto? En palabras cotidianas, que se mete como la humedad. Entonces, que lo vamos a vivir en nuestro día a día todas las personas, sobre todo todas las mujeres, y que no necesitamos estar en un ciclo de violencia con un agresor para que estemos pasando violencia de género. Por ejemplo, Navidad. Vemos a una mujer que se dedica al trabajo no remunerado y entonces con el dinero que le dan a cuentagotas para poder subsistir la familia y la casa, ella también tiene que comprar la cena navideña, pero además prepararla, pero también los desechables especiales que vayan a utilizar, pero además los regalos y envolverlos, y todo esto va a generar una sobrecarga emocional y económica. Y específicamente cuando hablamos de la sobrecarga económica, si está afectando su supervivencia, como seguro sí, porque ni siquiera lo consideran en un primer plano, entonces empezamos a hablar del tipo de violencia económico, que ya lo hemos platicado aquí antes, ¿no? Y que acá voy a hacer un corte comercial. Me parece también importante porque hemos mencionado algunos conceptos que no nos va a dar esta plática para profundizarlo. Quizás si están interesados ponemos en los comentarios, ¿no? Como el enlace a nuestras otras conversaciones que hemos tenido, David, para que puedan hilar esta conversación, ¿no? O profundizarla. Y en este sentido, también es importante mencionar sobre la sobrecarga emocional o esta carga mental. P&G en 2019 hizo un estudio científico, que debo decir fue para una campaña de marketing, en donde salió que el 71% de las mujeres sentían esta carga mental en comparación con el 12% de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparentemente hay un discurso de corresponsabilidad en donde los hombres ya están participando más activamente en lo que les toca, en las actividades del hogar. Sin embargo, todas las actividades que son invisibles, como de planeación, organización, administración, coordinación, siguen siendo responsabilidad de las mujeres. Y esto carga
ocasiona una carga mental, ¿no? En palabras de la socióloga Susan Walser, que lo acuñó el término en 1996, pero que yo comparo este término con el concepto de Betty Friedan, que lo acuña en los años 70 en Estados Unidos, para hablar del problema sin nombre. Todas estas actividades que se le suman a las mujeres y que de pronto están tan naturalizadas que no entendemos por qué nos sentimos cansadas, nos sentimos deprimidas, nos sentimos agotadas, ¿no? Pero que siguen teniendo un estrago en nuestro cuerpo. Causan estrés, ansiedad, depresión, caída de cabello, incluso hasta cierto tipo de alergias como comezón, picadura, etcétera. Pues yo he escuchado que es muy común, por eso que estás explicándonos, maestra, la depresión navideña en muchas mujeres. Digo, estoy hablando en particular de las mujeres en el contexto en el que nos estás narrando, porque es común, es algo que se ve como si fuera algo típico, ¿no? O sea, quiero decir que no es raro, no es atípico. Eso que nos estás narrando, volteamos a verlo por todos lados. Así es, y en particular en las mamás. Si se fijan en este mes, por lo menos con todas las mamás que yo interactué, los temas de conversación siempre eran sobre una sobrecarga de actividades que tenían que realizar, ¿no? Los festivales de la escuela, pero también que era el día de llevar un platillo especial, un tipo de vestido especial, hasta el peinado loco navideño. Todas estas actividades que se suman además a las enfermedades que el mes de diciembre o invierno trae naturalmente, y que ellas tienen que estar también responsables de este cuidado, y además a todas las actividades que ya hacen diariamente, el trabajo, la casa. Y entonces, si tú en este momento o en esta fecha navideña, para no pasarnos del tema, sentiste que se te sobrecargó la mano a ti, que tu persona estaba en un segundo plano porque tenías que sostener una dinámica familiar, entonces quizá estás ante una situación de violencia de género. Y esto es bien importante analizarlo, porque si se dan cuenta, no es que haya un agresor directo, sino que es un mismo entorno el que está ocasionando esta situación. Y en este caso, si es un espacio seguro, yo invito, esto es muy fácil, pero al mismo tiempo muy complejo, a tener estas conversaciones incómodas, ¿no? Con tu familia, que es un espacio seguro, decir, a ver, me está cargando aquí la mano y yo quiero que vivamos en corresponsabilidad. ¿Cómo lo hacemos para distribuirnos las actividades de forma equitativa? Y entonces ahí ya estaríamos haciendo un trabajo de construcción, sobre todo en la violencia de género, que de pronto es muy fácil de llegar a esta, y que a veces no es con intención de que suceda. Claro, y bueno, y ahí, si además de tener toda esta carga, viene la decepción, porque cuando abren los regalos, pues a ella le tocó una plancha, pues peor tantito, ¿no? Ahora, decías, maestra, esto es muy complicado porque a veces son conversaciones incómodas, pero hay algo que también me brinca y creo que podría ser interesante. Si una mujer en este contexto dice, sí, me identifico, lo que están diciendo es lo que yo vivo, pero me da pavor hablar esto con mi pareja, pues entonces a mí me queda claro que entonces sí hay un contexto de violencia de género. Si existe ese miedo, y lo planteo más como pregunta, que como opinión, maestra. Si existe ese miedo de esa persona de decir, me da pavor, quién sabe qué me vaya a decir, qué me vaya a hacer, qué me vaya a contestar, o sea, ahí me parece que casi en automático estás corroborando que estás viviendo un tipo de violencia, algún tipo de violencia. Correcto, y que además estaríamos hablando específicamente de la fase de acumulación de tensión. Yo estoy evitando mencionar algo porque sé que esto va a generar un problema. El problema sería la fase de explosión. Yo estoy evitando hacer esto porque sé que se va a enojar. Entonces quizá efectivamente estamos ante un ciclo de violencia. Sin embargo, si ya se identificaron en estas conversaciones que hemos tenido, pues a lo mejor sería prudente primero platicarlo con una amiga, ¿no? Con tu mamá, con tu vecina, con otra persona que esté fuera del núcleo, para conocer cuáles son estas opiniones, y sobre todo para que salga de tu cuerpo y puedas aterrizarlo y ver cuáles son tus próximos pasos a seguir en esta situación. Por eso es bien importante que las personas que estamos afuera, que no necesariamente estamos vinculadas a un ciclo de violencia, a una situación de violencia, podamos ser un grupo de apoyo. Y por eso yo agradezco tanto estas cápsulas, David, porque el que podamos entender sobre violencia de género, sobre sus tipos, cómo se manifiesta, nos va a hacer automáticamente en lo humano preguntarnos, ¿y cómo puedo ayudar ahora? ¿No? Claro. Y eso es lo que debemos aspirar. Y aunque es otra área, como dicen y nos han explicado aquí también psicólogos, terapeutas, psiquiatras, dicen, la perspectiva cambia totalmente cuando lo verbalizas. Una vez que lo sacas, que lo dices, que lo pronuncias, como bien dices, maestra, a una amiga, un confidente, un familiar, cambia la perspectiva, e incluso comienzas a ver las soluciones que a lo mejor
por esa contención que traías, no lograbas poner en perspectiva. Pero bueno, ese es otro tema. Maestra, ¿cómo podemos cerrar? ¿Con qué podemos concluir esta plática del día de hoy y redondear esta temática? Pues mira, esta plática es la última del 2024. Sí, ya. Entonces, en realidad me gustaría que nos fuéramos con el propósito del 2025 para poder seguir creando estos temas de conversación que son incómodos, pero que son necesarios para que no haya ninguna víctima más de ningún tipo de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, maestra. Que tengan en tú y tu familia muy felices fiestas. Gracias. Y nos vemos en el 2025. Sí, así es, nos vemos en 2025. Hasta luego, felices fiestas. Gracias, es la maestra Ischel Guadalupe, experta en derechos humanos, justicia social y violencia de género, entre otros.